cada taller parece como una pequeña empresa. Por ejemplo, en la acería es un taller de unos 350 personas. En un afán de quitar puestos de trabajo para conseguir una mayor productividad, nos exhibe un plan donde había como unos 30, y no me acuerdo de memoria, 32, 35 puestos de trabajo, ¿no?, que quería quitar dentro de la acería. La plantilla vio que era una barbaridad, una auténtica barbaridad, que no se podía consentir. Decidieron que desde los comités se movieran una serie de protestas. El comité, una mayoría, responde que no, que, bueno, que eso es un proceso de negociación, de tal. En la acería tenemos una mayoría de sensibilidad de los dos sindicatos, de comisiones y CSI. Decidimos en solitario y en minoría promulgar una serie de movilizaciones, ¿no?, contra ese plan de productividad que está con efecto. La mayoría sindical que puede firmar no se atreve a firmar, no se atreve. La empresa, en un giro dramático de la historia, decide hacer un cierre patronal. Un cierre patronal para callar esas protestas y, bueno, intentar un poco como meter miedo a la gente, ¿no? Meter miedo a la gente. El efecto es totalmente contrario. Parte de plantilla que no se nos sumaba, se nos sumó. Y eso desemboca que en el SASE, bueno, se decide que haya una votación en el taller para ver si se lleva adelante el plan o no. Ante dicha votación hay un trabajo de una mayoría sindical para que se vote que sí, incluso, bueno, traen gente casi de la mano a votar, etcétera, etcétera, pero sale que no. Son 30 y algo puestos de trabajo, que son 30 y algo eventuales que a día de hoy pueden estar trabajando gracias al movimiento de esa plantilla. La plantilla se movió incluso cuando no les afectaba a ellos esa quita de puestos.